El cilindro portátil es un contenedor que está hecho en aluminio para ser llenado con oxígeno medicinal. Existen varios tipos de cilindros portátiles. Los que podemos ver aquí son los más comunes: el cilindro tipo E con capacidad de 682 litros y el cilindro tipo D con capacidad de 415 litros. Los cilindros están compuestos por el cuerpo del cilindro y por la válvula, que es fabricada en bronce, y es donde se instala el regulador. Este se utiliza para poder dosificar la cantidad de oxígeno a suministrar al paciente. Todos los cilindros de oxígeno medicinal llenados en Oxisalud, independientemente de su tamaño, cuentan con un sello termoincogible, el cual garantiza que, al ser un medicamento, cumple con las buenas prácticas de manufactura exigidas por el INVIMA. Los cilindros cuentan con una etiqueta que contiene la información del lote, la fecha de fabricación, fecha de vencimiento y con el número de registro sanitario. También tienen una etiqueta que contiene la información del fabricante, las precauciones y advertencias que deben tenerse con su manipulación. Para instalar el regulador de oxígeno en el cilindro, primero debe retirar el sello termoencogible. Ubique el yugo del regulador en la válvula, haciendo que las dos guías de alineación que tiene el regulador queden en los orificios de la válvula. Luego apriete el regulador usando el mango o la perilla hasta que quede bien apretado. Asegúrese de que el dosificador del regulador esté en cero antes de abrir la llave del cilindro. Abra lentamente la llave del cilindro, girándola en el sentido contrario de las manecillas del reloj y dando 2 vueltas completas a la llave. Verifique que el manómetro del regulador indique que tiene 2000 libras de presión. Gire la perilla que permite dosificar el paso del oxígeno hasta el nivel que haya sido indicado por el personal médico. El cilindro portátil de oxígeno no tiene una gran duración de flujo, por lo que no requiere un frasco humidificador para humedecer el oxígeno que llega al paciente. A través de un adaptador puede hacer la conexión de la cánula directamente al regulador de oxígeno. Luego ponga la cánula al paciente, pasándola por encima de las orejas y ajustándola por debajo del mentón para evitar que se enrede. La cánula nasal es un dispositivo médico desechable que se utiliza para llevar el oxígeno desde el cilindro hasta la nariz del paciente. Este dispositivo se debe reemplazar cada 3 meses. Recuerde que el oxígeno es inoloro. En ocasiones puede ser difícil sentir el flujo de oxígeno en la nariz, aún más cuando la dosis es baja. Si no se siente seguro de que está saliendo oxígeno de la cánula, puede sumergir la nariguera de la cánula en un vaso con agua para ver que se formen burbujas. De esta forma podrá estar seguro que el oxígeno está saliendo. Para desinstalar el regulador del cilindro, primero cierre la llave de paso del cilindro girándola en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede totalmente cerrado. Luego, gire la perilla del regulador para liberar la presión que quedó en él, hasta que deje de fluir el oxígeno y el manómetro quede en cero.
Cierre nuevamente la perilla del regulador. Finalmente, afloje el mango del regulador hasta que quede totalmente suelto y lo pueda retirar hacia arriba con facilidad. La duración del oxígeno en cilindro depende de los litros por minuto a los que se utilice. A mayor dosificación de flujo, menor será la duración. En esta tabla podemos ver que si el cilindro tipo E es utilizado en una dosificación de 2 litros por minuto en uso continuo, la duración será de 5.4 horas. Mientras que si la dosificación es de 5 litros por minuto, la duración del oxígeno será de un poco más de 2 horas. Por su seguridad y la de las personas que lo rodean, tenga en cuenta las siguientes indicaciones al hacer uso del cilindro de oxígeno. Nunca fume cerca del cilindro de oxígeno, ni mucho menos encienda un cigarrillo mientras lo está utilizando. No ubique el cilindro en áreas de desplazamiento o en un lugar donde se pueda caer fácilmente. No someta el cilindro a altas temperaturas. Nunca lo deje expuesto al sol. Mantenga cerrada la llave de paso del cilindro siempre que no lo esté utilizando. Nunca manipule el cilindro con las manos sucias o engrasadas. Verifique la vigencia de la prueba aerostática que tienen todos los cilindros. La vigencia siempre será de 5 años.